Bueno, a continuación estaremos viendo un tipo de temporizador más de todos los temporizadores que nos ofrece TIA Portal. El tipo de temporizador que vamos a estar viendo en este video es el TOF o comúnmente conocido también como temporizador a la desconexión. Además de eso, hay que tener en cuenta que el que aparece abajo es un temporizador similar. Sin embargo, la diferencia entre el que está arriba y el que está abajo es que uno crea un bloque de instancias cuando se crea el temporizador. En cambio, el otro espera a un DB o a un bloque de datos que esté ya creado para poder asociarlos a ellos. Esos dos bloques de datos tienen que tener la estructura IS-Timer. De lo contrario no va a funcionar, pero el funcionamiento es el mismo y puedo acceder a sus mismos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahora veremos sus partes. Entonces vamos a arrastrar este temporizador y como se podrán dar cuenta, lo primero que me pide es un bloque de datos. Le vamos a colocar T0 de temporizador 0. Vamos a dar clic en aceptar y listo. Entre sus partes debemos tener en cuenta nuevamente que los parámetros que están en la izquierda son parámetros de entrada y los que están a la derecha son parámetros de salida, es decir, estos de acá. El in se va a activar cuando se active esta línea que vemos acá que alimenta a la in. O sea, cuando S está activo, inmediatamente la in va a estar activa. El PT es el valor o el parámetro del valor que nosotros queremos que trabaje el temporizador. Es decir, es un parámetro que me va a servir para poder disparar la Q o la salida. Esta Q se va a activar cuando las condiciones se cumplan en función al tipo de temporizador. De hecho, como les había comentado, esta Q es el que varía cuando se hace la comparación entre las diferentes variantes de los temporizadores que ofrece TIA Portal. Y el ET contiene el tiempo que va corriendo el T0, el tiempo real del temporizador. Aquí podríamos ingresar nosotros de forma manual un número en milisegundos y nos lo convierte en segundos, minutos u horas, y también puede ser una variable de tipo time o un double word, por ejemplo, como los que nos solicita que tienen que ser. Y en el ET, si yo quisiera colocar algo acá, pues tendría que ser un valor de tipo time o un double word o un formato double word, o podría estar vacío. En este caso, siempre cuando existe en TIA Portal este simbolito de acá de unos signos de interrogación, no podemos dejarlo vacío, hay que llenarlo. En el caso de estos tres puntitos sí podemos dejarlo vacío. Bueno, ahora procedemos al sistema de información que tiene TIA Portal. Vamos a ver específicamente su cronograma de impulsos. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde nos explica a detalle cómo funciona el temporizador. Ok, aquí vemos todos los parámetros. Está el parámetro IN, está el parámetro Q, está el parámetro ET y está el parámetro PT. Bueno, aquí por ejemplo podemos darnos cuenta que el PT es el valor que nosotros le asignamos al temporizador y el ET es un valor que va corriendo en el tiempo. Podemos ver aquí que el que va corriendo en el tiempo es el ET y el valor fijo es el PT. De hecho, por eso es que aparece una liñita por aquí que indica que este valor es constante, ¿no? Y todos van a ir a caer a este valor. Bueno, entonces, al igual que en los otros temporizadores, todo depende de la señal que se esté moviendo en el parámetro IN. Este parámetro IN es importante porque es el que me dispara a los movimientos que vaya a hacer el temporizador. Y vamos a ver cómo es que funciona. Cuando la IN recibe un pulso de un flanco positivo, es decir, cuando yo presione el pulsador, sensor o lo que sea que esté conectado en la entrada, lo que va a hacer es inmediatamente activar a la Q, ¿okay? Similar al temporizador anterior. Pero vamos a ver qué es y cómo se comporta. Si se dan cuenta, cuando se activa la Q no pasa absolutamente nada con la ET ni con la PT. Pero veamos en qué momento es que actúa la PT y la ET. Vamos a ver acá, si nos damos cuenta, cuando la IN se desconecta, de hecho por eso es que el nombre desconexión, cuando la IN se desconecta, vean, inicia el conteo del ET. Entonces, si se dan cuenta, en ese punto exacto es cuando él inicia el tiempo. Y cuando termina de contar, es decir, el tiempo seteado en PT, por acá, si se dan cuenta, ahí es cuando se apaga la Q o la salida Q. Vean. Y por eso es que se llama un temporizador a la desconexión. Él actúa específicamente cuando la señal en la IN se desconecta. Entonces, después de esa desconexión,
empieza el conteo. Cuando termina de contar, desconecta a la salida. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, otro escenario. Vean, aquí vemos un escenario en el que vemos que la salida no se apaga, aunque yo quite la señal de la IN, pero es porque no terminó de contar. Vean aquí, por ejemplo, nuevamente se activó la IN. Aquí se desactivó e inmediatamente inició el conteo, pero no llegó al tiempo de PT. Entonces, como no llegó al tiempo de PT, no pasa nada con la salida Q. Va a pasar hasta que termine de contar. Esa finalización del conteo se da nuevamente acá. ¿Ven? Termina su conteo y listo. Una vez que termina su conteo, pues simplemente se apaga la Q. Entonces llega la señal en IN, se activa automáticamente Q y cuando desconecto tengo que esperar el tiempo establecido en PT y después de ese tiempo se desconecta la salida. ¿Ok? Esa sería la explicación de este tipo de temporizador. Ok, para ello nuevamente colocamos un contacto normalmente abierto, en este caso una I0.1 por ejemplo, y vamos a colocar un tiempo de 5 segundos. 5000 en milisegundos los convierte en segundos y luego colocamos un valor en ET y posteriormente vamos a ver cómo es que esto funciona. Ya tenemos parametrizado la variable obligatoria y empezamos. Al igual que lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, vamos a colocar un contacto normalmente abierto de T0 punto y me muestra solamente las variables que acepta un contacto. O sea, variables de tipo bool o los binarios. Entonces vamos a colocar lo siguiente, que cuando, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando IN se activa? Pero también queremos saber qué es lo que pasa cuando la .q se activa. Otro normalmente abierto, colocamos T0, .q, enter. Y vamos a colocar dos salidas. Una salida que va a ser la Q0.0. Vamos a colocar otra salida por acá, va a ser la Q0.1. Y vamos a ver también que aquí funciona también colocar una salida, porque se va a activar la Q, el parámetro Q. 0.2. Con eso ya podríamos tener una idea de cómo es que esto funciona. Vamos a mover un poquito esto. Como modificamos únicamente el bloque main que se encuentra por acá, entonces no es necesario cargar todo el proyecto. Entonces vamos a cargar, listo, ya lo tenemos listo y vamos a abrir el diseño de la pantalla que tenemos hecho para estos ejemplos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a presionar la I0.1 y vean, con un pulso que le di, ya empezó el conteo. Solo le di un pulso nada más. Eso quiere decir que me detectó el flanco negativo. Pero vamos a dejarlo accionado, el I0.1, vean. Lo dejé accionado y ahí no pasa nada. El TOF o el temporizador de la desconexión no está haciendo nada. Entonces empieza a funcionar cuando yo lo desconecto, cuando el I0.1 es desconectado. Podemos dar cuenta que las tres salidas están encendidas, pero eso es porque la T0.in se activa cuando recibe una señal en su parámetro. El T0.q, según el cronograma de funcionamiento de este temporizador, también nos indica que está encendido y se va a apagar la Q cuando suelte este pulso y termine el conteo de los 5 segundos. Ahora lo soltamos y listo, vean, empieza a contar 2, 3, 4 y después de eso se apaga la Q0.2. Entonces funciona. Y así es como funciona un temporizador a la desconexión. Si quieres ver cómo utilizamos también la PT y la ET, te invito a que veas el primer video de temporizadores a la conexión.